Si, como ya decíamos, el procesador y la pantalla son uno de los puntos determinantes en cuanto a factor de compra de un smartphone se refiere, otro de los puntos importantes a la hora de elegir y decantarnos por uno u otro modelo es la cámara. Es la cámara digital, que ahora, en un momento en el que las cámaras de los smartphones han evolucionado hasta el punto de equipararse a la calidad de muchas cámaras digitales, es muy importante saber cuál comprar. En este caso, el Samsung Galaxy Note incorpora una muy buena cámara, una cámara de 8 megapíxeles que, si bien lógicamente no compite con la gama alta actual del mercado, como puede ser la impresionante cámara de la serie One de HTC, del One S y One X, de la cual ya hemos hablado largo y tendido en artículos y video reviews, la cámara eSight del iPhone 4S o la del Xperia S. Sí es cierto que tiene una cámara de 8 megapíxeles que, como vamos a poder ver, por un lado aporta un gran rendimiento y por otro lado tiene una serie de opciones que nos van a gustar mucho y van a convertirlo en una cámara muy completa. Bien. En primer lugar, antes de irnos a lo que es el rendimiento, vamos a ir a un punto que yo personalmente siempre he considerado muy importante, como es la aplicación que gestiona la cámara. Porque es lo que decimos siempre, en mercados como estos, un buen hardware realmente pierde todo si no tiene un buen software que lo respalde y sepa aprovecharlo. En este sentido, Samsung ha echado el resto con una aplicación de cámara que realmente sorprende por su gran variedad de opciones. Como podemos ver aquí, hemos encontrado una cantidad de ajustes que yo personalmente no tengo ni idea de para qué sirven, pero bueno, empezando obviamente por los modos de disparo, que como vamos a poder ver, vamos a contar con una gran cantidad de ellos. Disparo por sonrisa, podremos hacer fotos panorámicas en las que fusionemos hasta 8 fotografías, compartir disparo, que es una funcionalidad muy interesante, que lo que nos va a permitir es, por Wi-Fi Direct o por DLNA, compartir con otros dispositivos compatibles, ahora mismo únicamente los de algunos Samsung, como puede ser el Samsung Galaxy S3 o los Galaxy Note, compartir automáticamente las fotos que nosotros tomemos con otros dispositivos. Tenemos animación, es decir, tenemos una gran cantidad de disparos que lo va a convertir en una cámara muy funcional. En cuestión de escenas también tenemos una gran cantidad de ellas. Tenemos retrato, paisaje, noche, deportes, fiesta interior, texto por si queremos realizar una foto de algún tipo de documento, retroiluminación para fotos con poca exposición de luz. Podemos lógicamente cambiar el enfoque, podemos buscar la detección de rostros, el macro para fotos en primer plano, tenemos cuenta atrás por si queremos por si queremos colocar el terminal en cualquier soporte y programar un tiempo en el que se va a realizar la foto, tipo que va de 2 a 10 segundos. Tendremos efectos, la verdad es que son poquitos, contamos simplemente con 3: negativo, escala de grises y demás. Resolución, la cual nos va a permitir lógicamente elegir el tamaño que va a ocupar nuestra foto, desde los 8 megapíxeles, la más potente, hasta los 0,3 megapíxeles o 640 x 480 de resolución. Ya sabía yo que me había saltado algunas cosas. Tenemos instrucciones que realmente no sé por qué le han dado ese nombre, pero realmente lo que va a hacer es activar o desactivar la cuadrícula en nuestra pantalla. Como podemos ver, ahora mismo está desactivada y ahora mismo está activada, lo cual en muchas ocasiones nos va a ayudar mucho en el enfoque. Podemos elegir la detección del parpadeo, tenemos estabilizador de movimiento, medición de luz, el ISO, balance de blancos. Es decir, es una cámara que sorprende sobre todo por su gran cantidad de opciones. Contamos con unos accesos directos
a nuestra izquierda, que es algo que nos ha gustado mucho, que son completamente personalizables, es decir, nosotros podemos elegir de todas las opciones que tenemos cuáles son los que queremos tener más a mano, lo cual me parece una funcionalidad realmente interesante. Y en cuanto al vídeo, aunque si bien es cierto que no... Si bien es cierto, como podemos ver, tenemos la grabación normal. La grabación normal, vamos a ir poco a poco. Los ajustes del vídeo, los accesos directos, vamos a poder hacer lo mismo que con la cámara. Podremos tener el flash activado o desactivado durante la grabación. Tendremos varios tipos de grabación, cuenta atrás, distintos efectos, resolución. Como ya decimos, nos permite grabar hasta 1920 x 1080, es decir, resolución Full HD. Y nos va a permitir también modificar una gran cantidad de factores como el balance de blancos, la calidad del vídeo. También podremos activar o desactivar la cuadrícula, etcétera. Pero lo que decía es que no se extraña que no hayan incorporado en esta actualización una característica muy de Ice Cream Sandwich, como puede ser la posibilidad de tomar fotos mientras grabamos el vídeo. Aunque sí han incluido una que a mí personalmente me gusta mucho, y es que mientras estamos grabando vídeo, con un simple pinch to zoom, bueno, valero, en Full HD veo que no podemos hacerlo, pero sí nos viene bien para que tengamos una cosa que sí me ha gustado mucho, que es que mientras estamos grabando vídeo vamos a tener en todo momento un contador que nos va a ir avisando de cuánto está ocupando ese vídeo y cuánto tenemos disponible, además obviamente del tiempo, y es una funcionalidad que me parece muy interesante. Pero si volvemos a la resolución y seleccionamos una resolución menor, como puede ser 1200 x 720, simplemente HD, podemos ver lo que os decíamos, simplemente pinch to zoom, y podemos controlar mientras seguimos grabando vídeo el nivel de zoom, algo muy práctico sin tener que parar el vídeo. Como hemos visto, también seguimos contando con ese contador que nos va avisando de cuánto va a ocupar el vídeo que estamos grabando, lo cual, ya digo, puede llegar a ser realmente interesante en casos, por ejemplo, que estemos grabando un vídeo que pensemos enviar o compartir, ya sea por WhatsApp, por email o por distintas redes sociales, donde solemos tener limitaciones a ese tamaño. Y en cuanto al rendimiento, como ya decíamos, hemos realizado algunas fotografías para que nos podamos hacer una idea de el gran nivel de detalle. Esta, por ejemplo, está grabada utilizando el modo macro, el modo que está especialmente orientado para fotos a corta distancia, y como podemos ver, los detalles desde el granulado, la textura de granulado de la mesa, hasta las letras y cualquier detalle del stylus de un objeto que, como ya vemos, es realmente pequeño, salen con un nivel de detalle perfecto en todos los sentidos, una gran compensación de la luz. Como podemos ver, en casi cualquier situación nos vamos a encontrar una cámara que, como ya decía desde un primer momento, si bien, y como ya es lógico y era de esperar, no va a rivalizar con el top del mercado, si bien por supuesto no nos va a dar la misma calidad que una cámara compacta, una cámara profesional, eso es obvio, eso a día de hoy muy pocos smartphones nos lo dan. Es una cámara que si no buscamos algo muy profesional, nos va a cumplir perfectamente como cámara personal y nos va a evitar el tener que adquirir una parte. Bien, después de haber repasado todas las características técnicas, las principales características técnicas por lo menos de este Samsung Galaxy Note,
nos quedaba pendiente hablar del software. El software, una característica que, como bien sabemos, suele ser bastante cuidada por Samsung en todos sus terminales, y en este no iba a ser menos. Antes de empezar, como ya sabemos y ya hemos comentado antes, lo que nos vamos a encontrar, aparte de TouchWiz, la interfaz nativa que utiliza Samsung en todos los terminales y sobre la cual vamos a ver ahora algunos de los aspectos principales, nos encontramos con Ice Cream Sandwich en su versión 4.0.4. De hecho, el terminal en su origen fue lanzado con Android 2.3, con Gingerbread, pero a día de hoy en España ya disfrutamos de la penúltima versión de Android. De hecho, la mayoría de terminales que compremos en territorio español y casi en cualquier parte de Europa, si no tienen ya instalada esta versión, tendrán la actualización vía OTA lista para instalarse. De hecho, si habéis estado atentos a la actualidad que hemos publicado últimamente en la web, es cuestión de tiempo, cuestión de con mucho 1 o 2 meses, que Android 4.1 Jelly Bean llegue a este terminal, pero esto es otro asunto. Bien, entonces principalmente de lo primero que nos vamos a centrar va a ser en TouchWiz. Como vemos, es una capa de personalización. Vamos a ver, vamos a sacar el S Pen, el stylus. Y como vemos, es una capa de personalización muy fácilmente reconocible, iconos muy cuadrados, por lo general es bastante vistosa, y destaca por tener una gran cantidad de widgets, como vamos a ver. Un momento, vamos a quitar algunos iconos de aquí. Entonces, no solo nos vamos a encontrar con una forma de añadir los widgets que nos parece especialmente cómoda, puesto que antes de elegir el widget vamos a elegir la pantalla en la que este va a ir colocada, sino que la cantidad de widgets que tenemos propios, los nativos por decirlo de alguna manera, es bastante completa. No solo correo electrónico, relojes digitales, nuestro diario, nuestros favoritos. También obviamente muchos de los que nos encontramos aquí son aplicaciones que ya hemos ido instalando nosotros. Tenemos marcón de imagen, tenemos por supuesto los gestores de energía, tenemos una gran cantidad de relojes, y los que más nos llaman la atención, que no los vamos a agregar porque ya los tenemos agregados, son... No, este no es. Aquí tenemos los de S-Notes. S-Notes es una aplicación que vamos a ver un poquito más adelante, que es que está pensada para sacarle el máximo partido a el S Pen, al stylus que lleva incorporado este Samsung Galaxy Note, y a su tecnología S Pen, que como podemos estar viendo nos permite hacer cosas impresionantes, como este dibujo que está creado únicamente mediante trazos con este dibujo. Pero siguiendo con TouchWiz, otra de las cosas muy interesantes es que la gran mayoría de sus widgets son redimensionables. Vamos a ver si le cogemos el punto. Ahora se ve que nos han querido traicionar. Vaya. Aquí lo tenemos. Como vemos, en el momento en que pulsemos y soltemos un widget, nos vamos a encontrar con una cuadrícula. La cuadrícula lo que nos dice es cuál es el máximo tamaño que puede alcanzar ese widget concreto, y en esta esquinita vamos a encontrar algo que nos va a permitir redimensionarlo, ya sea haciéndolo más grande o más pequeño. En este caso obviamente tiene otro widget justo debajo, no nos lo va a permitir, pero además es interesante ver cómo el contenido se va adaptando en todo momento al tamaño del nuevo widget. Aquí tenemos lo mismo. En este caso no podríamos porque tenemos los iconos debajo, pero sin embargo, si decidimos colocarlo aquí,
vemos que el widget puede alcanzar este tamaño máximo, no en este caso, puesto que tenemos estos iconos, pero sí podemos colocarlo aquí. Funcionalidad que la verdad es que se agradece, ya que nos va a permitir organizar nuestro escritorio de la manera que más nos guste. Importante resaltar también que no todos los widgets son redimensionables y no todos pueden redimensionarse tal y como queramos. Por ejemplo, aquí tenemos el del tiempo, que como podemos hacerlo más pequeño. Además, esto es lo que me parece interesante. Como podemos ver, según decidamos hacer el widget más grande o más pequeño, va cambiando, de manera que en su versión más pequeña simplemente tendríamos la zona, la geolocalización, la temperatura y un icono. Si ampliáramos hasta aquí, contaríamos también con las máximas y mínimas, y poniéndolo al máximo contaríamos también con la previsión de los próximos días, una característica bastante interesante que muchas veces no encontramos en otras capas de personalización y que podemos echar de menos. Por lo demás, lo cierto es que no aporta mucho más que no aporten los demás. Encontramos, por supuesto, tenemos disponibles algunos iconos en el Power Control, es algo característico de TouchWiz que ya encontramos en otros terminales, por supuesto Samsung Galaxy S3, como en el Samsung Galaxy S2, etc. Tendremos acceso directo a los ajustes, lo cual más que TouchWiz es una característica propia de Ice Cream Sandwich. Los iconos, como ya hemos visto, es algo que no nos ha gustado especialmente, es el hecho de que no son el dock no es personalizable, no podemos cambiar los iconos que van a aparecer aquí. Y otra cosa que a mí personalmente no me gusta es la forma de colocar las aplicaciones en el cajón de aplicaciones, ya que lo va a hacer por orden de instalación en lugar de hacerlo por orden alfabético. Y si observamos, por mucho que queramos editarlo, es algo que no vamos a poder cambiar. Si es cierto, podemos añadir carpetas en el cajón de aplicaciones, podemos añadir distintas páginas para tenerlo todo un poquito más ordenado, podemos cambiar el orden también, como podemos ver, pero en ningún momento tenemos la posibilidad de ver nuestras aplicaciones por orden alfabético, a no ser que seleccionamos la vista de lista. Otra de las cosas muy interesantes que nos ha gustado del Samsung Galaxy Note es todo el software que lleva preinstalado, además de para aportar un poco más de valor añadido a este producto, para intentar sacar el máximo rendimiento a su stylus y a su tecnología S Pen. Bien. Por supuesto, nos vamos a encontrar con más aplicaciones interesantes como Social Hub, Music Hub o Readers Hub, que son no vamos a entrar en ellas puesto que ya son un clásico dentro de TouchWiz, no es nada nuevo, pero sí hablaremos de que nos permiten Social Hub, obviamente, como su nombre indica, gestionar todas nuestras redes sociales en una sola aplicación. Music Hub hará lo propio con la música, y Readers Hub, que lo que nos va a permitir es tener agrupadas las aplicaciones y nuestros libros gracias a Kobo, Zinio Reader para las revistas y distintas aplicaciones para leer las noticias de prensa. Son aplicaciones que en general lo que van a hacer es permitirnos tener todo nuestro contenido lo más agrupado posible. A algunos les gustará más, a algunos menos. Polsare ya todos los conocemos también. Lo que nos va a permitir es compartir contenido por DLNA y tener sincronizado nuestro ordenador. Pero las que más nos han llamado la atención es S-Notes. S-Notes es una aplicación que nos va a ayudar a crear notas, nos va a ayudar a utilizar y sacar partido a su tecnología S Pen, pero no va a ser necesariamente el S Pen. Es decir,
fuera de lo que todos podrían pensar que es simplemente una utilidad para dibujar, es una aplicación mucho más sencilla. Nos va a permitir, en primer lugar, elegir una gran serie de plantillas distintas, y una vez dentro, aunque como ya vemos nos permite dibujar, pero nos va a permitir también, vamos a poder insertar texto utilizando el teclado normal de toda la vida. Podemos trabajar, esto es algo que nos ha gustado bastante, con operaciones matemáticas, es decir, 2 más 2 entre 2, y vemos cómo de lo que nosotros hemos dibujado él efectivamente es capaz de sacar una operación matemática. En este momento al no estar conectados a una red no nos va a permitir resolverla, pero sí nos va a permitir insertarlo aquí. Vamos a borrar y seguimos aquí. Nos va a permitir insertar fotos, imágenes, formas, es decir, en general es una aplicación que nos va a permitir podemos seguir añadiendo páginas, movernos entre las páginas, es decir, fuera de sacar todo el partido a su stylus, nos proporciona también una aplicación que está perfectamente a la altura de otras como pueden ser Evernote, Springpad, tal vez no tan potente, puesto que estas son aplicaciones muy específicas, pero bastante más funcional. Bien, pero fuera de lo que son las aplicaciones internas del Samsung Galaxy Note, hay una cuestión del software que es con la que vamos a cerrar este análisis y que es la que más nos ha llamado la atención, porque Samsung son perfectamente conscientes de que estamos hablando de un terminal grande, estamos hablando de una pantalla de 5 pulgadas y que no es cómoda en muchos casos. Entonces lo que ha incorporado en ajustes son una serie de opciones que lo que nos va a facilitar es manejarlo con una mano. Es decir, nos permite que algunas aplicaciones bastante útiles, como puede ser el marcador, como puede ser el teclado, como puede ser la calculadora, como puede ser el patrón de desbloqueo, se adapten y se redimensionen al uso que nosotros hacemos de ellas. Es decir, de esta manera, en el caso del teclado, si yo decido vamos por ejemplo al traductor. Si yo decido escribir, como vemos, ellos van a redimensionar el teclado, lo van a escalar un poquito y se coloca justo a un lateral, de manera que, pese a tener una pantalla grande, yo puedo tener con mi mano en todo momento acceso a todo. Además, con esta flechita podemos moverlo al otro lado para volver a tener el acceso. De esta manera, esto mismo que nos encontramos en el teclado y que desgraciadamente solo es posible hacer con el teclado de Samsung, es una pena que no nos permita hacerlo con Swipe o con otros teclados, pero por lo menos ya es un avance. Nos lo vamos a encontrar, por ejemplo, si utilizamos la calculadora. Como ya vemos, de la misma manera podremos moverlo hacia un lado o hacia otro, o incluso con el marcador del teléfono, con el teclado que vamos a utilizar para marcar hacia un lado o hacia otro, lo cual va a tener en cuenta las dificultades que puede tener un usuario a la hora de utilizar un teléfono que ya de por sí es bastante grande a la media, aún ahora en un momento donde los fabricantes cada vez incorporan pantallas más grandes, caso del Samsung Galaxy Nexus, caso del HTC One X, incluso caso del Samsung Galaxy S3. Ellos lo han tenido en cuenta, lo han tenido muy bien en cuenta y han sabido utilizar, han sabido encontrarle una solución que también hay que decir que en cierta manera nos llega a parecer insuficiente. Creo que se lo podían haber currado un poco más, creo que podrían haber buscado la manera de incorporarlo
Si ya no a teclados como SwiftKey que podemos descargarnos del Android Market o Google Play, sí podrían haber buscado la forma de incorporarlo a Swipe, que al fin y al cabo es un teclado que viene incorporado dentro de como software nativo, pero bueno, dentro de lo malo ya han hecho algo, y algo bastante interesante. Otra parte interesante dentro de los ajustes son las opciones de movimiento, opciones que no obstante ya encontramos en otros terminales Samsung, pero nos ha parecido importante nombrar. O sea, son acciones, nos va a permitir automatizar algunas acciones con el movimiento. Vamos a ver, desde por ejemplo trabajar con imágenes. Tenemos esta imagen, mantenemos los dos dedos pulsados y vamos a ver cómo en función del movimiento que nosotros hagamos vamos a ampliar o reducir la imagen. Esto mismo podremos utilizarlo para desplazar iconos por la pantalla, es decir, si yo selecciono un icono y giro izquierda y derecha, no obstante esto se va a ver casi mejor si lo utilizamos en la pantalla principal. Como podemos ver, hace muy cómodo el mover distintos iconos o widgets por la pantalla sin necesidad de ir deslizando. Bueno, vamos a dejarlo donde estaba. Además, como hemos podido ver, responde bastante bien, no se hace incómodo, no se descontrola como bien podríamos pensar. Y aparte de eso nos vamos a encontrar el resto de opciones, son opciones que ya encontramos en otros terminales, ya no tan exclusivas, como la opción de poder poner el teléfono boca abajo para llamar, para silenciar las llamadas, o agitarlo para actualizar en la búsqueda de dispositivos, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera. Bien, pues después de haber hecho un buen paseo por sus características técnicas, haber visto su procesador, su pantalla, su cámara, haber analizado un poquillo el software, su tecnología S Pen y su stylus, llega el momento de dar por finalizado este análisis y de llegar a las conclusiones. Y como hemos podido ver, y sobre todo la impresión que me queda a mí después de haber disfrutado durante un mes, algo más, de este teléfono, es que una vez que lo tienes en la mano, una vez que puedes utilizarlo, una vez que puedes incorporarlo a tu día a día, es cuando te das cuenta del gran trabajo que ha hecho Samsung en todos los sentidos, y de por qué este terminal tiene la fama que tiene, por qué tiene el éxito que ha tenido. De hecho, como ya decimos, un año después se han vendido 10 millones de unidades de este terminal, que no es poco más teniendo en cuenta que no es un terminal al uso, no es un smartphone para todos, por decirlo así. Pero en general es un teléfono con el que han conseguido juntar un gran software, o sea, un gran hardware. Han conseguido coger lo más potente que había en ese momento en el mercado. Han conseguido incorporarle una gran pantalla, han conseguido hacer un teléfono grande que no parece grande, un teléfono que no estorba, un teléfono que tanto nos va a servir si queremos hacer un uso muy específico, ya que para todo lo que va a ser lectura, todo lo que sea edición de documentos, navegación y demás, pues obviamente vamos a notar la diferencia, vamos a notar el tamaño de pantalla, todo va a ser mucho más cómodo. De la misma manera que sirve para un usuario más casual, sirve para un usuario jugón, ya que como hemos podido ver, su procesador Exynos de doble núcleo se mueve perfectamente fluido en cualquier tipo de juego, cualquier aplicaciones. Es decir, es un terminal muy completo. Yo soy el primero que en su día llegué a pensar que este terminal solo servía si le íbamos a dar un uso específico, pero en general me ha parecido un terminal que a día de hoy vale para cualquiera y posiblemente una gran compra. Y dicho esto, toca dar por finalizado este análisis
Espero que os haya gustado, espero que nos dejéis vuestros comentarios y espero que sigamos viéndonos por aquí. Un saludo.